7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Yo soy Claudia Puebla Cadena, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2003. Yo estaba recién egresada de la Facultad de Arquitectura. Entonces fue una experiencia muy impresionante y muy importante para mí. Bueno, primero la impresión, jamás habíamos esperado que un sismo eh, de esa magnitud ocurriera, no lo habíamos experimentado, y además los daños que causó. Entonces, bueno, fue muy impresionante. Yo trabajaba en una empresa constructora, y cuando nos reunimos, porque fue muy temprano el sismo, me tocó en la calle, iba yo a correr hacia el Parque Hundido y dije, ay, me movieron el suelo, entonces me regresé. Pero bueno, de ahí llegué a bañarme, me fui a trabajar a la colonia Condesa, estaba la empresa, y y bueno, ahí nos fuimos enterando por radio, pero poco a poco, porque se fue la televisión, en fin, ¿no? El teléfono, se interrumpieron comunicaciones, y poco a poco nos fuimos enterando de los daños. Y bueno, aparte de la impresión del sismo, que fue muy fuerte, y de saber lo que pasaba, pues toda la cuestión de ayudar. Y bueno, nos pusimos a ayudar, nos metimos a brigadas de la Facultad de Arquitectura, participé también con mi hermana y mi cuñado, mi hermana, mi hermano y mi cuñado, en brigadas de ayuda para, bueno, no hacer peritajes porque no somos peritos, pero sí, calmar gente y hacer algunas evaluaciones estructurales, pues ayudar con lo que uno podía, ¿no? A la gente. Y fuimos varias veces, brigadas de la Facultad de Ingeniería, ellos son ingenieros. Aprendí muchísimo, muchísimo, sobre todo con mi cuñado, que es experto en mecánica de suelos y estructuras y cimentaciones. Entonces me explicó muchas cosas, no se explicó a todos, cosas de los tipos de cimentación y por qué habían fallado principalmente los edificios altos, al contrario que en 2017 las fallas estaban en los pisos más bajos, primero y segundo. En 2000, en 85 eran edificios altos, y nos habló del momento de flexión, en fin. Aprendimos muchísimo, llevamos ayuda a la gente. Bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte y muy importante, muy importante. Yo siento que crecimos mucho profesionalmente. Ajá, y tratar de apoyar, pues, como arquitectos, como ingenieros, ¿no? Fue un cambio muy fuerte y muy importante. Desde luego, lo que se dañó, bueno, además de los edificios altos y daños en, pues, vivienda media y edificios de oficina, el centro médico se cayó, el centro médico ahora siglo XXI se cayó, bueno, unos daños enormes. Por supuesto, los daños principales estuvieron en las áreas céntricas, en las colonias centrales, donde mucha parte de la vivienda eran vecindades, y eran vecindades que llevaban, pues, desde 1942, que se hizo el decreto de congelamiento de rentas. Entonces, cuando se congelaron las rentas, que se quedaron congeladas creo que hasta el 83, pues ya era ridículo, era absurdo lo que se pagaba, y claro, los dueños, porque las vecindades eran en renta, los dueños
no le invirtieron a nada, los propietarios no le invirtieron a nada en las vecindades, y como eran inmuebles muy viejos, con muros a veces altos, entre pisos altos, y de material ya deteriorado, en fin, muchas les fue muy mal. También en eso tuvimos una experiencia muy importante trabajando con las vecindades, nos vinculamos con una ONG con que participamos, Casa y Ciudad. Ahora es Casa y Ciudad, pero participamos. Estuvimos en la Colonia Guerrero, hicimos algunos proyectos, en fin. Esto en cuanto a vivienda, se hicieron además ensayos de diseño arquitectónico muy interesantes, también por parte de muchos grupos, pero de las ONGs, de la facultad, diseños novedosos para hacer que la gente se quedara. Pero si me preguntas sobre la política de vivienda y lo que impactó las organizaciones de vecinos. En las áreas centrales, donde fueron los principales daños, antes del sismo sí había algunas organizaciones, y también habían actuado movimientos de la teología de la liberación, las eclesiales de base. Ellos habían trabajado con población de áreas céntricas, de vecindades que rentaban y que vivían en unas zonas precarias. Estoy hablando antes del sismo de 85. Y por otro lado, desde los años 70 cobró mucha fuerza el movimiento urbano popular, el llamado movimiento urbano popular, pero el movimiento urbano popular estaba actuando principalmente en la periferia de la ciudad, en las colonias populares, con organizaciones sociales. Estaba muy consolidado por esas. Hacia los 80 se forma la Coordinadora Nacional, en 80-81, la CONAMUP, Coordinadora Nacional del Movimiento Popular. Entonces eran un poco organizaciones, las del centro y las del MUP, un poco separadas, pero no enemistadas, sino que tenían otras lógicas y otro territorio de operación. Pero llega el sismo y entonces los damnificados de los sectores populares, los principales, están en el centro. Y por supuesto se acercan a sus organizaciones, pero surgen nuevas organizaciones, que además cobran una importancia y un protagonismo enorme. Es el caso de la Asamblea de Barrios, de Superbarrio Gómez. El eslogan era atender al damnificado de toda la vida, porque se habían atendido, entre comillas, a los damnificados, a los primeros. Bueno, surge tal problema y es tan fuerte mediáticamente que la primera reacción ante los daños en vecindades del gobierno fue lanzar un decreto expropiatorio. A ver, ¿por qué? Las vecindades estaban sobre predios, las vecindades estaban en régimen de arrendamiento, en rentas congeladas, y entonces los damnificados no eran propietarios, pero además se organizaron con la demanda de aquí he vivido toda mi vida y aquí me quiero morir. Entonces exigieron la reconstrucción in situ. Entonces, como había un propietario del predio donde estaban las vecindades, o de los predios de las vecindades, el gobierno de Miguel de la Madrid tenían que tomar
una decisión inmediata. Entonces decidieron, no hubo otra más que expropiar. Batearon con la izquierda. Expropiar, pues era una locura para los neoliberales, pero expropiaron. De ahí se creó una institución de vivienda específica para la reconstrucción. Se llamó Renovación Habitacional Popular, el programa de renovación habitacional popular, importantísimo y además pionero, y marcó mucho la historia de la política de vivienda. Bueno, Renovación Habitacional Popular, que es donde nos enrolamos muchos pues, profesionistas jóvenes, en fin, y ONGs y las universidades, a hacer diseños. Es complejo diseñar vivienda adecuada en predios muy estrechos y hacer que toda la gente quepa, en fin, es complejo. Pero esto en cuanto al diseño arquitectónico, que sí creo que hubieron muchas cosas innovadoras. Pero en cuanto a política de vivienda, fue precisamente una política donde se expropia el suelo, se hace la reconstrucción, se realiza la reconstrucción, pero es además para la gente, para que no se vaya la gente, para la misma gente que vivía en el predio, el arraigo. Ajá, eso es algo inédito. Todo mundo pensaba que justo se iba a aprovechar el daño de los sismos en las vecindades que estaban en ruinas, que estaban muy, muy mal, porque no les daban mantenimiento desde el congelamiento de rentas. Pues pensaban, bueno, se van a aprovechar los predios para hacer otro tipo de vivienda y van a sacar a esta gente, porque habían habido muchísimos intentos de sacar a la gente de ahí, pero no podían, ¿no? Bueno, entonces todo el mundo pensaba van a aprovechar para limpiar, ¿no? Y darles vivienda en la periferia, pero no fue así. Para nada fue así, precisamente por el movimiento que se armó, la CUDS, la Coordinadora Única de Damnificados, que fue la primera, y que era gente nueva. O sea, si bien había gente que había trabajado mucho en la zona, también estaba gente nueva. Renovación surge para el sismo y actúa nada más 85-86 y concluye. Hay donaciones internacionales, hay un préstamo del BID que se canaliza a través de FONAPO, una institución de vivienda de carácter federal, que es el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO. Fondo Nacional, Fideicomiso, Fondo Nacional de Habitaciones Populares, tanto que lo estudié. Bueno, FONAPO había surgido en 80-81 y había sido, es una historia larga, pero era una institución gubernamental muy interesante, muy innovadora, que sacó premios y de hecho estaba como buenas prácticas en la ONU, porque FONAPO propuso actuar para los sectores de menores recursos no afiliados al Infonavit o al Fobiste, a los fondos de vivienda, y además daba créditos a organizaciones sociales, no en todos lados, pero en Ciudad de México en particular sí, a organizaciones de solicitantes de vivienda, y daba créditos colectivos. Entonces era una institución, pero esto estoy hablando 81 que surge, ¿no? Era una organización, una institución muy innovadora. Y FONAPO tenía vínculo
por supuesto con el movimiento urbano popular que solicitaba créditos de Fonapo en la periferia. Cuando llega el sismo del 85, hay préstamos internacionales, hay ayuda internacional, y entonces el gobierno la canaliza a partir del Fonapo. Se hace el programa Renovación Habitacional Popular, pero si sale, entiendo que el dinero canalizado al Fonapo, para Renovación Habitacional Popular, y cuando termina Renovación Habitacional Popular, se funda otra organización que es así, otro programa que sí queda primero dentro de Fonapo y después se va al DDF, al Departamento del Distrito Federal. Ese se llamó FICAPRO, Fideicomiso Casa Propia, y era justo para atender a los damnificados de toda la vida, es decir, a los que no fueron atendidos por Renovación Habitacional Popular, a lo mejor porque no tuvieron daños en las vecindades, pero donde vivían, pero sí vivían en unas condiciones muy precarias. Y Renovación Habitacional Popular es súper interesante, reitero, porque Renovación logra hacer muchísima vivienda, lo inédito en el área céntrica. Hace, no me acuerdo cuánta vivienda, también se me fue pero produjo lo que el INVI de 2000 a 2006, que produjo mucho, en áreas céntricas con el bando 2, bueno, produjo Renovación eso, más o menos. Sí, una cantidad enorme. Entonces, es producción masiva de vivienda para gente, para sectores populares en áreas céntricas. Eso es también inédito porque la tendencia neoliberal sería, aprovecho la ocasión, limpio los terrenos, los mando a otro lado, limpio de pobres, qué horrible, ¿no? Pero así, ese es el pensamiento neoliberal, son terrenos muy valorados, muy bien localizados, limpio de pobres el centro, los desalojo, ¿no? Los mando a otro lado y ya me quedo con terrenos con alto valor. Y no lo hizo. Y era Miguel de la Madrid, el primer neoliberal, ¿no? El primer gobierno neoliberal. Entonces fue así como un hitazo, pero fue por un fuerte movimiento social y de ONGs y de académicos y un apoyo. El caso es que consistió en dejar a las personas en su mismo lugar, el arraigo, vivienda bastante económica, dio créditos para eso, que entiendo que no se recuperaron tampoco, o no se recuperaron mucho, pero sí había una institución para recuperarlo, el FIDERE, entiendo, Fideicomiso de Recuperación Crediticia, y aparte era vivienda, 2-3 pisos, logró alojar mucha gente, vivienda, si se puede decir, digna, pero vivienda en propiedad, los volvió propietarios, a muchísimos, ¿no? Los volvió propietarios. De ahí, ¿qué lecciones quedan? Yo siento, bueno, para la política de vivienda, pienso que del sismo quedó la lección, una de las lecciones que yo mencionaría es que la política de vivienda para sectores populares tenía que ser administrada o gestionada a partir de grupos sociales. Eso quedó.